En esta quinta mesa sobre debates de la obra de Aureliano Ortega, agradezco en primer lugar la invitación del doctor Carlos Oliva, quien me envió la invitación para moderar esta mesa que pues está compuesta por filósofas muy importantes en el pensamiento crítico en México. Entonces me siento muy afortunada de poder formar parte de esta mesa. Y también agradezco a Paloma Sierra, quien organizó el evento. Este panel se titula Marxismo y Pensamiento Crítico en México y pasaré a presentar a nuestra primera ponente, que es Aurelia Valero Pie. Es licenciada en Filosofía por la Universidad de París I, Panteón Sorbona. Obtuvo la maestría en Historia de la Filosofía en la Universidad de París IV, Sorbona, y en Filosofía Contemporánea en la Escuela Normal Superior de París. En 2012 se recibió como doctora en Historia por el Colegio de México. Desde 2020 se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, donde desarrolla las líneas de Filosofía en México e Historia Intelectual y Filosofía de la Historia. Junto a diversos trabajos en estos campos, es autora del libro José Gaos en México, una biografía intelectual, 1938-1969, coordinadora de Historia Intelectual y Traducción, más allá de las fronteras nacionales, así como de los empeños de una casa, actores y redes en los inicios del Colegio de México, 1940-1950, por el Colegio de México. Y fue también editora de Filosofía y Vocación. Entonces le cedo la palabra a la doctora Valero. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, en primer lugar, a Paloma y a Carlos, que me dan la oportunidad de intervenir en este encuentro con pues, colegas tan admiradas como Elisabetta y Mariflor. Muchas gracias también a Bex por moderarnos, y espero que nos moderes. y la verdad es que es un gusto este encuentro. La verdad, en general creo que no somos muy afectos a los homenajes, pero tratándose de Aureliano Ortega, todos queremos hacer una excepción. Pocas personas como él logran congregar personas de tan diversos signos políticos, signos filosóficos, de grupos etarios, de adscripciones institucionales, y creo que tiene que ver con que su obra nos interpela desde nuestros distintos lugares de trabajo, de enunciación, y nos interpela, pues sí, sugiriéndonos nuevas ideas, propuestas, y también, claro, porque esa es un poco la idea, para en algunas ocasiones discrepar o estar bueno, sí, o simplemente tener un diálogo, ¿no? Desde el contraste. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo me quiero centrar en un texto que presentó Aureliano en meses muy recientes. De hecho fue en el marco de un encuentro organizado por el CONACYT, me parece que fue en marzo o en abril. Se trataron de unas jornadas, fueron 5, y bueno, se invitaron estudiosos de la filosofía mexicana. Y en ese contexto, Aureliano presentó un texto titulado Apuntes para una historia crítica de la filosofía mexicana. Yo escuché con mucha atención, los videos están todos en las redes, entonces lo escuché con mucha atención. Y posteriormente ya tuve acceso a la versión escrita, ¿no? de esa presentación. Y lo que hizo Aureliano Ortega fue una provocación y un manifiesto para quienes pues, nos dedicamos al estudio de la filosofía mexicana. Y él primero empezó haciendo un desglose, él los llamó cuestionarios de los temas o problemas en torno a los cuales articulamos nuestros propios estudios y reflexiones sobre la filosofía mexicana. Él llamó a la primera, por aquí lo tengo, él decía, pues uno es un cuestionario teórico, conceptual,
y dice Ortega, y tendría que ver con la necesidad, la posibilidad y la legitimidad espaciotemporal e histórica de la filosofía mexicana. El segundo cuestionario, dijo él, es historiográfico y preguntaría por los modos de su recuperación, de su sistematización y de su estudio. Creo que eso es muy certero, más o menos nos situamos en uno u otro polo, normalmente en la intersección, ¿no? Justamente creo que no se puede hacer uno sin el otro, ¿no? O que, digamos, la parte teórico-conceptual sostiene necesariamente el cuestionario historiográfico. Y bueno, y lo que hizo Aureliano en ese momento, hizo precisamente una crítica de los distintos enfoques con que nos hemos acercado a la filosofía mexicana. Se tratará de la historia de las ideas, de la historia intelectual, de la historia conceptual, y él hizo su propia propuesta. Aquí lo cito, dice: mi propuesta se inspira en algunos aspectos de la crítica de la economía política de Marx. Me refiero a un horizonte de aprehensión y expresión cognoscitiva, que es un dispositivo epistémico, capaz de burlar el cerco que sobre toda significación crítica establece la forma normal de construir discursos teóricos e históricos. En primer lugar, el instrumento teórico conceptual del que se sirve. Por eso titulé mi ponencia crítica, bueno, mi intervención más que ponencia, crítica marxista a la filosofía mexicana. Pues lo que nos propone Aureliano es revisar, no únicamente en qué digamos, cuáles son nuestra materia de estudio al momento de hacer nuestras propias contribuciones o lo que quisiéramos que fueran contribuciones en la filosofía mexicana, sino una revisión de fondo para ver cuáles son los conceptos en que sostenemos esta visión de conjunto de la filosofía mexicana y cuáles son las categorías que articulan, ¿no? Y que finalmente muchas veces, en general de manera no sé si inconsciente, pero sí implícita, damos pie, digamos, a estos estudios. Y entonces yo quisiera responder a este reto deteniéndome en lo que para mí es la categoría fundamental de la filosofía mexicana, que es el concepto de tradición. Para mí es en función de lo que entendamos por tradición, que vamos a hacer una selección de autores, de temas, de problemas, y que le vamos a dar una justificación tanto teórica como metodológica. Sería el presupuesto de base del que parten nuestras discusiones. Y muchas veces me parece que cuando discrepamos sobre qué consideramos que es o que debe ser la filosofía mexicana, en el fondo se halla esta discrepancia de fondo sobre qué es una tradición. Y cuando nosotros, digamos, en esa reunión del CONACYT a la que hice referencia y en la que presentó Aureliano este texto, fue muy interesante porque se presentaron realmente distintas posturas, todas ellas muy contrastantes, sobre hacia dónde va, qué tenemos que hacer, cómo entender la filosofía mexicana. Y de hecho el concepto al que se hizo referencia pues solo de manera implícita, salvo alguna excepción, fue el de tradición, el de tradición de pensamiento. Y habría que ver que es en torno a esta noción que podemos, para empezar, distinguir entre filosofía mexicana y filosofía en México, ¿no? En el primer caso simplemente es una cuestión de orden pues casi territorial, ¿no? Podemos verificar código postal y entonces ya tenemos nuestro inventario de filosofía en México. En cambio, para hablar de filosofía mexicana necesitamos articular entre pasado, presente y futuro, ¿no? Siempre, miramos hacia atrás para ver de dónde surgen estos problemas, los situamos en el presente de enunciación y los proyectamos hacia el futuro. Por eso me refiero a que la filosofía mexicana
es una tradición en donde cada quien va haciendo, bueno, pues sí, va estableciendo en qué consiste su unidad, continuidad y coherencia a lo largo del tiempo. Y entonces mirando a estas presentaciones en el CONACYT, pues lo que fue muy claro es que para algunos la filosofía mexicana existe desde siempre, ¿no? Incluso se llegó a decir 5,000 años antes de Cristo, estaba, ya podemos encontrar filosofía mexicana. Había, ahí obviamente, ¿en qué se basa este supuesto? Bueno, pues que, bueno, para empezar que el pasado, ¿no? Existe de manera fija, ¿no? Que es único, podemos mirar hacia atrás y descubrir esa filosofía mexicana. Y en ese sentido, quienes nos dedicamos a su estudio, lo que hacemos es una labor de rescate, ¿no? Lo que está enterrado se vuelve visible y entonces lo que hacemos es pues darlo a la luz, hacerlo visible, ¿no? Y en ese sentido, pues reconocer lo que parecieran lo que parecieran pues un origen del que emanamos, ¿no? Entonces esa es la idea de la tradición como descubrimiento, es algo que nos espera, ¿no? Para ser, pues sí, para ser conocido, ya sea en la forma de libros, de poemas, de música. Simplemente tenemos que tener un ojo atento y una escucha igualmente abierta para saberlo reconocer. Pero hay otras visiones de la tradición. Por ejemplo, había quienes decían, no, en realidad la filosofía mexicana la hace cada generación. Hay tantas filosofías mexicanas como historias de la filosofía existen. Y ahí lo que encontramos es, bueno, sería una tradición como invención, ¿no? Desde luego no en el sentido de que la fabriquemos, ¿no? Ex nihilo, que no haya nada que lo sostenga, pero que no es algo que está dado de manera natural en los textos, sino que nosotros mismos establecemos esa unidad, esa coherencia que nos permitiría hablar de una filosofía mexicana. Y en este contexto me parece que Aureliano propuso una visión intermedia. Él decía, es decir, una que postula que la filosofía mexicana se descubre, pero también se construye. Así lo sugieren sus palabras cuando él sostuvo, y aquí lo cito, ya no nos preguntamos si la filosofía mexicana existe o no. Existe, está ahí, la cultivamos, la escribimos, la leemos, la discutimos. Eso ya no está a discusión. Sin embargo, dice, todavía estoy citando, todavía es posible discutir qué entendemos por ella. Y bueno, y según explicó en esa participación, aquello que tenemos, digamos, a la vista, ¿no? Y a la mano también, a la manera de un objeto entre otros objetos, aquí lo cito nuevamente, dice, es un archivo, y un archivo muy importante, un archivo formado por estudios, monografías, bibliografías, antologías del pensamiento mexicano, que conforman ya un corpus muy grande, muy robusto, que nos sirve de base, de material y de espacio en el cual desarrollar nuestros cuestionarios, es decir, el teórico-conceptual y el histórico-metodológico. Entonces, digamos que los textos, en su realidad concreta, son los que ofrecen el sustrato o la materia prima de esta tradición del pensamiento y se prestan como punto de partida para cualquier estudio en la materia. Sería una reflexión desde lo concreto. Pero aquí lo que nos propuso Aureliano inmediatamente da un giro, digamos, porque él añade enseguida que por archivo, que él concibe el archivo un poco Foucaultianamente, ¿no? Es decir, que este archivo no se presenta en estado puro y sin mediaciones, ¿no? Aquí cuesta un poco saber cuán Foucaultianamente, nada más dice un poco, no de manera íntegra. Entonces, bueno,
a él le correspondería quizás esclarecer cuál es este grado con que suscribe los términos Foucault, bueno, la noción Foucaultiana de archivo, pero pues yo me imagino que por lo menos podría pensarse en que su propuesta contempla un entrelazamiento entre las producciones de saber y las configuraciones del saber, ¿no? Debido a que lo visible y lo enunciable en cada momento se supedita, bueno, según los conocidos planteamientos de Foucault, a los modos en que se administra y distribuye un cuerpo de enunciados. Ello implicaría comprender el archivo como un dispositivo inscrito históricamente, un corpus a la vez dado y atravesado por mecanismos de apropiación y exclusión. Y de ahí que el reto radica en emprender desde el presente una crítica marxista, capaz de revelar los silencios, los condicionamientos y las relaciones de fuerza que articulan esta tradición del pensamiento. Y a mí me gustaría conectar esta discusión con algunos de los planteamientos que se han hecho desde la filosofía de la historia en décadas muy recientes. Me parece que en gran medida dialogan con lo que se conoce como realismo y constructivismo, que en algunos casos se ha llegado a denominar antirrealismo, pero yo me concentro en los constructivistas. Y esto porque, digamos, quienes piensan que la filosofía mexicana es algo que está ahí afuera, ¿no? Afuera me refiero, pueden ser libros, bibliotecas, pueden ser archivos sonoros, audiovisuales, pero que está ahí a la espera de que simplemente lo integremos en nuestro propio horizonte, digamos, de percepción. Están hablando desde un realismo historiográfico, ¿no? Lo que se ha llamado aquel que parte de que los hechos históricos no están sujetos a las observaciones realizadas desde el presente, sino que pertenecen y se encuentran anclados en el pasado. Y por la otra, bueno, que estos hechos no dependen de quien emprende la tarea de historiarlos, eso sería absolutamente irrelevante. En cambio, el constructivismo, según yo lo entiendo, digamos, no se pronuncia tanto sobre la naturaleza del pasado, sino sobre la posibilidad de conocerlo en sí mismo. Es decir, esta realidad del pasado, llamémosla filosofía mexicana, puede ser unitaria o plural, continua, conexa. En realidad esto depende de los marcos explicativos y las formas de representación que ponemos en práctica a cada instante. Los argumentos a favor y en contra son múltiples. Desde luego, contra el constructivismo se ha alegado que es una forma de escepticismo, de relativismo muy radical, que no nos permitiría elegir entre versiones alternativas, por ejemplo, la filosofía mexicana. En cambio, el realismo lo que no alcanza a explicar del todo es justamente por qué hay interpretaciones distintas, ¿no? Por qué no todos tendemos hacia una misma versión, digamos, a reserva de que sigamos acumulando este conocimiento. Bueno, pues aún partiendo de exactamente el mismo conjunto de hechos, de autores, de temas, las interpretaciones son múltiples. Y a mí hay un concepto en particular que me interesa mucho de la filosofía de la historia y que tiene que ver con el constructivismo. Se llaman los conceptos coligatorios, ¿no? Eso en la jerga de la filosofía de la historia refiere a conceptos que articulan el discurso historiográfico y a los cuales no remiten a un objeto en la realidad histórica. Por ejemplo, cuando hablamos del Renacimiento, pues son conceptos que articulan, todos sabemos más o menos que es un periodo, pero no es que haya un objeto en concreto, ¿no? No es que una obra de arte, un autor, un arquitecto permitan satisfacer el concepto Renacimiento, ¿no? Y que si no hablamos de él tampoco se invalida el concepto Renacimiento. Esa es un poco la idea.
y es uno de los argumentos en contra del realismo historiográfico, que no podríamos simplemente depender de una realidad dada de antemano. Y lo que yo propongo en todo caso es que filosofía mexicana es un concepto coligatorio, ¿no? Porque lo que hace es articular las discusiones en torno a un conjunto de autores, de temas, de periodos. Incluso no sabemos cuándo, bueno, se puede discutir cuándo empieza, cuándo termina, pero digamos es en esta línea que podemos incluso pues argumentar por qué hay objetos que normalmente o que tradicionalmente no se consideraban filosofía mexicana. Aquí ayuda un poco a la noción de filosofía dispersa, ¿no? Yo pensaría, o bueno, al menos así lo veo yo, que es en función de ese amplísimo concepto coligatorio al que cada quien da su propia definición, que en realidad estamos participando, contribuimos, pero desde luego no es algo que esté dado en los objetos mismos, ¿no? Nosotros lo formamos en esta unidad. Y simplemente doy un ejemplo que a mí me parece fantástico. Es un ejemplo que extraigo pues, de la historia, de la filosofía mexicana, y me refiero a digamos, en los años 50 hubo un profesor estadounidense que vino a México, Patrick Romanel, y escribió una de las primeras historias de la filosofía mexicana. Ese libro que él escribió se llama The Making of the Mexican Mind, y años después se traduce, bueno, también como la formación de la mentalidad mexicana. Entonces, cuando Vasconcelos habla sobre este libro, años después, aquí les leo esta cita, dice Vasconcelos, dice: México debe especial gratitud a Patrick Romanel por su libro sobre el pensamiento filosófico mexicano. Cuando a mí se me presentó hace ya más de 10 años, indicándome el motivo de su presencia en México, que era el encargo de escribir un libro sobre filosofía mexicana, respondí sin vacilar: todos estos Vasconcelos. Pues se conoce que tienen ustedes mucho dinero allá en el norte, ya que le han dado la misión de escribir sobre la nada, puesto que no existe una filosofía mexicana o una filosofía que pudiera llamarse tal. Sin embargo, después de un año de paciente esfuerzo, que siempre estuvo iluminado de simpatía, Romanel hizo el milagro de examinar esa nada y extraer de ella un volumen que a todos nos dejó sorprendidos por su exactitud, por su penetración, por su imparcialidad y en suma por el sentimiento cordial que la anima. Digo, ¿en qué se trata este milagro que hizo Romanel? ¿No? Le dio a conocer a Vasconcelos autores como Alonso de la Veracruz, Bartolomé de las Casas, Juan Benito Díaz de Gamarra, ¿no? Fue la primera vez que escuchó hablar del Ateneo de la Juventud, fue la primera vez que escuchó hablar de Ezequiel Chávez. Desde luego que no. O sea, no hay nada en la formación de la mentalidad mexicana que Vasconcelos no conociera previamente a la lectura de ese libro. Lo que hizo Romanel fue articularlos en una narrativa y colocarlos bajo el apelativo filosofía mexicana. Ese fue el milagro, ¿no? Puso de manifiesto en realidad bueno, no es que ya puesto de manifiesto, más bien él imprimió esa unidad y coherencia a un conjunto de hechos que antes estaban pues, dispersos, inconexos. Entonces, ¿qué podemos concluir de este? Bueno, pues sí, es un ejemplo bueno, es muy específico, pero a mí me parece muy significativo y muy revelador, y es eso, que no podemos descubrir la filosofía mexicana, sino que lo que hacemos es construirla. Y cuando cuando proponemos definiciones como, por ejemplo, o principios de selección,
como los que nos sugiere Aureliano. En realidad, bueno, estamos construyendo la filosofía mexicana. La construimos de manera colectiva y lo hacemos en espacios como estos, porque lo que nos permite es dialogar, ¿no? Aureliano, no en este texto, sino en sus libros de ensayo sobre la filosofía mexicana, nos dice, bueno, habría 3 preguntas reveladoras de la filosofía mexicana, que son la pregunta por la novedad, que acompañó los primeros encuentros entre americanos y europeos, la pregunta por la identidad, ya sea del país o de sus pobladores, y la pregunta por el destino, sobre todo ahí donde se experimentó la urgencia de alcanzar libertad, autenticidad y autonomía. Y yo me atrevería a preguntar, ¿y estos son principios descubiertos o inventados o construidos? ¿Y a dónde nos llevan? ¿No? Porque en realidad esa es la gran pregunta, no tanto su origen, sino pues el potencial para ampliar nuestra comprensión sobre lo que puede o no ser la filosofía mexicana. Me parece que es ahí donde se encuentra el gran potencial de la propuesta de Aureliano, y es que amplía nuestros horizontes de lo que puede o no ser la filosofía mexicana, no tanto porque realmente sea, sin importar, digamos, que estos principios, yo al menos así los veo, pues provengan de esa, no tanto de esa familiaridad, sino de esa apertura con la que se acerca a los textos, a la poesía, al cine, a la fotografía. Y bueno, y en realidad, pues sí, ese amplísimo mundo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por enriquecer nuestras nociones de filosofía mexicana y por proponernos este tipo de retos. Bueno,